Padre, te alabo y te bendigo, Señor, y te doy gracias, oh Dios, por este día. Gracias por este momento, por tu palabra, Señor. Gracias porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Tú nos hablas a través de ella, Señor, para que nos vaya bien, Señor, y seamos de larga vida sobre la tierra. Te pido que tomes, Señor, oh Dios, esta palabra y que seas tú, oh Rey, el que se glorifique, Señor, a través de esta enseñanza. Aleluya, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Hoy estamos en Segunda de Reyes, capítulo 4, verso 1 al 7. Y la palabra de Dios dice así: Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo: Tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido al acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo: Tu sierva ninguna cosa tiene en casa sino una vasija de aceite. Él le dijo: Ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Vamos a quedar ahí. Aquí vemos el caso de esta mujer. Era una hija de Dios. Su esposo había sido profeta, pero él había fallecido. Entonces, en aquel tiempo, el hombre, en este caso en un matrimonio, él representaba protección y cobertura para la familia, para la mujer, para sus hijos, ¿ya? Entonces, pues la Biblia no explica qué fue lo que sucedió con el profeta, pero él falleció y ella quedó viuda, ¿ya? Ella viene a ver al profeta Eliseo y le declara esto, ¿no? De que su marido falleció y pues ahora le quieren quitar a sus hijos para saldar una deuda que había quedado pendiente. Entonces, ¿qué vemos aquí? Analizando esto en el plano espiritual, viudez puede representar muchas cosas. En la vida de toda persona hay una viudez, ya sea por la pérdida del trabajo, pérdida de un negocio, pérdida del matrimonio, ¿ya? La pérdida de aún inclusive en la relación con Dios. Porque a veces llegan momentos difíciles a la vida, circunstancias, batallas, luchas, pruebas, y en medio de toda esa tribulación y de toda esa aflicción, a veces las personas no soportan y terminan separándose o alejándose de su relación con Dios. Van alejándose de la lectura de la palabra, de la oración, van reduciendo su tiempo de búsqueda de Dios. Entonces ya el fuego y la pasión que ardía por el Señor ya no arde más, porque ahora lo ha consumido todos estos malestares que llegaron a su vida, cualquiera que sea. Entonces, todo esto viene a llevar a la persona a un momento de viudez en el que, sea que es un negocio, sea que es el matrimonio, la razón que sea, hay un sentido de pérdida. Entonces, a veces estas circunstancias pueden ser pruebas que llegan a la vida de uno. Dios nos prueba de muchas maneras, pero también a veces estas circunstancias pueden llegar por causa de que nos hemos alejado de Dios. Entonces,
porque hay alguna situación en la vida de la persona que alguna área en su vida que debe entregar a Dios y no lo ha hecho, es algo que a Dios no le agrada y debe de arrepentirse y entregárselo a Dios. Entonces eso va creando como un abismo, va creando un abismo en su relación con Dios, porque eso está estorbando, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros poder recuperar lo que hemos perdido? Y tenemos que enfocarnos primeramente en que, como dijo el Señor, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura, porque Dios cuida de nosotros. Entonces, punto número 1, ¿cómo recuperamos lo perdido? Tenemos que la mujer, a causa de que su marido había fallecido, lo primero que ella hizo, dice, ella fue a buscar al profeta. Es decir, que el profeta en esa época se le veía como la voz de Dios. Así que ella venía para consultar, a ver si Dios tenía una palabra para ella, para resolver su situación. Una palabra que cambiara lo que ella estaba viviendo, sus circunstancias. Entonces, tenemos que recordar que el pueblo de Israel en ese tiempo sabían que, por ejemplo, cuando Moisés, que cada vez que se suscitaba una situación, una circunstancia o un problema, iban al profeta, iban a donde Moisés, por ejemplo, o iban donde Josué. Y Dios le daba palabra para la solución, para lo que debían de hacer, cómo resolver el problema. Así que el pueblo de Israel tenía esta costumbre de llegaba una situación, un problema, ellos iban al profeta para escuchar a ver qué Dios tenía que decir acerca de la situación que estaban atravesando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es volvernos a Dios, acercarnos a Dios. Quizás a lo mejor tú no has dejado a Dios, pero probablemente ha mermado tu tiempo de oración. A lo mejor ya no buscas a Dios como lo hacías antes. Hay una distancia, entonces hay muchas cosas entre medio que están estorbando probablemente esa cercanía y esa intimidad con Dios. Entonces todas esas cosas, si es necesario, hay que removerlas y crear un acercamiento con nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Cuando hacemos esto, cuando nos acercamos a Dios, el Señor va a traer instrucción, Él va a traer una palabra a nuestra vida. Y es esa palabra la que va a traer una acción en el mundo espiritual para que las cosas se den. Entonces vemos aquí que cuando ella llega al profeta Eliseo, el profeta Eliseo le da una instrucción, ¿ya? Esa instrucción va a traer la solución. Entonces, el siguiente paso de ella fue obedecer a la instrucción que ella había recibido, ¿ya? Es decir, que cuando Dios nos habla y nos da una palabra, debemos procurar obedecer lo que Dios nos ha dicho, ¿verdad? Porque cuando obedecemos, eso se va a desencadenar por decirlo así, un efecto dominó en el que el propósito de Dios y su cumplimiento se van a realizar, se van a materializar, se van a manifestar en el plano natural para la situación, la circunstancia que estemos atravesando. Entonces, la consecuencia de obedecer a la palabra de Dios, ¿qué fue lo que sucedió? Dios le abre puerta, Dios la llenó de gracia. Ella fue donde los vecinos, ¿verdad?, a pedir vasijas prestadas, que probablemente si la gracia de Dios no hubiera estado con ella, le dice, no, yo no tengo vasijas, yo no te puedo prestar mis vasijas, y le cierran la puerta. Pero aquí vemos que a donde ella fue, ella pidió vasijas, le prestaron todas las vasijas que tenían desocupadas y ella se las llevó. Entonces aquí vemos que Dios le abrió puertas, significa que la gracia de Dios estaba sobre ella,
Dios la llenó de gracia y Dios le abrió puerta para que ella pudiera conseguir las herramientas que necesitaba para el cumplimiento de lo que Dios tenía preparado para ella. Entonces, número 2, luego que ella recoge todas las vasijas que pudo, que dice, ella se encerró en su casa con sus hijos. Es decir, que a veces tenemos que separarnos. Cuando queremos entrar en una intimidad con Dios, queremos restablecer nuestra relación con Dios, tenemos que separarnos. ¿Qué significa separación? Significa que todo aquello que estorba, todo aquello que me quita tiempo para dedicarle tiempo al Señor, para meditar en su palabra, debo de hacerlo a un lado. Entonces, dice que cuando ella hizo esto, el aceite comenzó a fluir. Ella pudo llenar todas las vasijas que había recogido. El aceite no cesó ni se acabó hasta que la última vasija fue llena de aceite. Entonces, esto es representativo ¿de qué? De la presencia de Dios, el Espíritu de Dios. Es decir, que la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios va a traer la solución, va a traer la provisión, ¿verdad? Entonces, ella pudo, dice, vender todas esas vasijas, porque vemos aquí cuando dice, cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Entonces, Dios está sentado en su trono, Dios tiene control de todas las cosas, porque a veces uno se pregunta, pero entonces ella pudo vivir con lo que vendió de todas esas vasijas. Yo creo que Dios está en control y Dios proveyó todas las vasijas necesarias para que ella pudiera vender eso y poder tener provisión por muchos años. Entonces, dice, vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Aquí tenemos que ver que los profetas no hablaban por sí. Tanto Elías como Eliseo, Moisés, Josué, cada vez que ellos hablaban era porque Dios ya había hablado. Ellos no andaban inventando cosas, porque si Dios no lo ha dicho no va a suceder nada. Dios habla primero, entonces el profeta repite lo que Dios ha dicho. Entonces eso va a traer una acción en el mundo espiritual. Pero es porque Dios habló y hubo obediencia a lo que Dios habló. Entonces, ella vendió todas esas vasijas llenas de aceite. ¿En cuánto se vendía? No sabemos, pero probablemente el aceite en ese tiempo era algo muy valorado, muy valioso. Y estoy segura que ese aceite, al igual como cuando el Señor convirtió las tinajas de agua en vino, dice que este vino era el mejor. Y yo creo que el aceite que Dios vertió en cada vasija era de primera, no era cualquier aceite. Así que ella pudo vender esas vasijas de aceite probablemente mucho más caro que cualquier otro que vendiera aceite, porque el de ella era de primera. Venía directo del cielo. Entonces, Dios no da de segunda ni de tercera, Dios da de primera. Entonces, aquí vemos que ella tuvo que restauró su cercanía con Dios y esto le trajo ¿qué? Provisión y cobertura por el resto de sus días. Porque cuando Eliseo le dice, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede, significa que de esa venta Dios la proveyó para que ella pudiera vivir con sus hijos tranquila el resto de sus días. Entonces tenemos aquí dos principios, ¿ya? Para poder recuperar lo que hemos perdido. Acercarnos a Dios,
venir a Dios, buscar el rostro de Dios. Ahí vamos a recibir dirección, instrucción. Vamos a recibir la palabra, el rema de Dios, que es lo que va a accionar el mundo espiritual a nuestro favor. Vamos a recibir la gracia de Dios para que las puertas sean abiertas. Y número 2, obediencia. La obediencia es muy importante por encima de cualquier ofrenda, diezmo, de cualquier canto, ¿verdad? Vemos en el libro del profeta Samuel, cuando Samuel viene a ver a Saúl, ¿verdad? Tenemos aquí que Samuel reprende a Saúl porque Dios lo había enviado a matar a todo el pueblo amalecita, que dice que sacrificaban niños a Moloc. Entonces, y que matar el ganado, ¿verdad? Todos los animales. Entonces, a veces la gente se pregunta, pero ¿por qué también los animales? ¿Por qué sucede que todo lo que esa gente poseía, como ellos adoraban demonios, ¿verdad? Y sacrificaban a Moloc, todos sus enseres, todo lo que ellos poseían, ellos lo consagraban a los demonios, es lo que dijo el apóstol Pablo, ¿ya? Lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios. Entonces, ¿qué le dijo? ¿Qué pasó? Que dice que Saúl se guardó lo mejor del ganado. Y dice él, tratando de justificarse, ¿ya? De que porque el pueblo, ¿verdad? Para poder congraciarse con el pueblo o con los hombres, su ejército, él se reservó lo mejor del ganado. Entonces le dijo Samuel, estamos en 1 Samuel capítulo 15, verso 22, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Es decir, que si no hay obediencia, no hay ofrenda, no hay diezmo, no, nada, absolutamente nada, Dios no se agrada, porque hay desobediencia. Para Dios, lo que a Él más le agrada es que se obedezca su palabra. Cuando Él nos da una instrucción, que obedezcamos fielmente a lo que Él nos ha dado. Entonces, nos acercamos a Dios, buscamos el rostro de Dios, y ya vemos que cuando buscamos el rostro y nos acercamos a Dios, la gracia de Dios nos va a llenar hasta sobreabundar, se van a abrir puertas, Dios va a proveer los recursos, ¿verdad? Siempre que obedezcamos a la palabra de Dios, al mandato de Dios. Amén. Espero que esta palabra haya sido de bendición, como también lo ha sido para mí. Vamos a orar. Padre, yo te doy gracias, Señor, por esta palabra que nos alumbra, que nos muestra tu carácter, tu corazón, Señor, tan benevolente y misericordioso, oh Dios, que no importa las circunstancias, Señor, por la que algún tipo de viudez ha llegado, Señor, a nuestras vidas, tú siempre estás con los brazos abiertos para restaurar, para levantar, oh Dios, cuando nos acercamos con un corazón dispuesto, con un corazón humilde, con un corazón, Señor, con hambre y con sed de ti, de tu presencia, y que tú nos llevas, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Señor, y que tú tienes cuidado de nosotros, como tú dijiste, Rey, que tú vistes las flores del campo y alimentas las aves de los cielos. Y ninguna ave cae a tierra sin mi Padre Celestial. Ni aun Salomón con toda su gloria se pudo vestir como una de esas flores, oh Rey. Y que aún nuestros cabellos tú los tienes contados, Señor. Yo oro, Padre, por todo el que oye, Señor, este audio.
para que tú, Señor, toques sus vidas. Oro, Padre, para que ellos hayan esa cercanía, Señor, puedan estar delante de tu presencia, Señor. Tu oído esté inclinado, Señor, y esté atento a la voz de su alma, Padre. Y tú te lleves, Señor, toda carga, toda necesidad, Padre. Tú respondas, oh Dios, a las peticiones, Señor, que pongan delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús, oro, Señor, activando esta palabra sobre sus vidas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, la cercanía a Dios, el acercarse a Dios, la obediencia a Dios, la obediencia a tu palabra, Señor, el separarse para ti, Señor, oh Dios de la gloria. Sí, Padre, haz tu obra, Señor. Tú dijiste que lo que tú empezaste, tú lo perfeccionas, Señor. Y así te dice el Señor, lo que Él empezó, Él lo va a terminar. No te dejará hasta que haya hecho todo lo que Él te ha dicho, porque Dios es fiel. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Rey. Ministra cada vida, ministra cada corazón, oh Dios. En el nombre de Jesús, sean bendecidos. Gloria a tu santo nombre, Señor. Tuya es toda la gloria, tuya es toda la honra, por los siglos de los siglos. Amén.